Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a prepararnos con la palabra esta tarde y voy a pedir a los hermanos que están más allá si se pueden hacer para acá, porque vamos a tener varios videos en la parte final de administración y que van a ser de bendición para que puedan ver también las pantallas y todo esto. Vamos a prepararnos rápidamente con la palabra del Señor y vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11 al 15. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el trono de tu presencia para darte las gracias por esta palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra no regrese a usted vacía, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. El paso a la vida, a la eternidad. Todo ser humano, no importa quién sea, puede ser Elon Musk, el number one en este momento a nivel mundial, es decir, el más grande multimillonario. Puede ser el propio presidente Donald Trump, quien es en este momento el number one del poder político. Hasta el más sencillo de los seres humanos, todititos somos simples pasajeros. ¿Qué quiere decir? Que tarde o temprano, unos se van antes, otros se van en su plena vejez, pero todos nos tenemos que ir un día. Y esa es una realidad que no podemos negarla. Si hay algo que es digno de resaltar, es el judaísmo hasta hoy en día. El judaísmo es el movimiento religioso más extraordinario en cuanto a sus convicciones, que inclusive supera al propio cristianismo. ¿Por qué? Porque en 2000 años que estuvieron regados, esparcidos entre todititas las naciones del mundo, perseguidos como ningún otro pueblo en la historia, no se perdieron. ¿Y por qué? Porque el judaísmo enseña lo que dice la palabra
Y le repetirás estas palabras a tus hijos cuando estén en la cama, cuando estén levantados, cuando vayas en las calles. Se las clavarás en las puertas de tu casa, se las amarrarás en tus manos y se las pondrás en su frente. Y le repetirás siempre estas palabras para que cuando él fuere viejo no se aparte de este camino. Recuerdo que en el 2019 andaba cada año, hasta lo he suspendido últimamente, llevaba grupos a Israel de estudio y peregrinación. Ese era el énfasis. ¿Por qué? Porque viví en Israel desde que era muy jovencito, estudié allá, y no es el guía quien escoge los lugares donde vamos a ir a ver, sino que es su servidor. Y cuando veníamos de regreso, mientras estaban los hermanos en la sala, me fui con uno de los muchachos que andaba conmigo allí en McAllen al club de viajeros. Y mientras estábamos entrando al club viajero estaba el periódico Potz Jerusalem, el periódico de Israel. Y me llamó la atención, aunque estaba escrito en hebreo, el título que tenía, uno de los títulos. El título decía, o expandido decía, dice: en los próximos 10 años, la Iglesia Evangélica de América entrará en su peor crisis espiritual. Me llamé la atención y me senté y hasta le empecé a traducir al muchacho que estaba conmigo. Le dije: mire lo que está diciendo él. Quien está escribiendo el artículo era un periodista de Jerusalén. Y él decía: los cristianos de América, así usaba el título él, van a entrar en su peor crisis, porque ellos están cometiendo un error que nosotros los judíos no lo cometimos en 2000 años. Y seguía hablando el artículo. Decía: en las iglesias de América, dijo, evangélica, él se refería evangélica, cada vez que se va a hablar del tema de la eternidad, como el infierno o el cielo, de inmediato, dice, sacan a los niños y no quieren que escuchen eso. ¿Cuál es el resultado? Dice que esos niños van a crecer sin ningún temor a la eternidad. En cambio, dijo, nosotros los judíos no cometimos ese error, sino que en 2000 años siempre explicamos a nuestros niños desde pequeños sobre la eternidad, sobre un cielo y sobre un minuto después de la muerte. Y hasta hoy en día la excepción del judaísmo es menos del 1%. Es decir, todititos los judíos siguen la religión de sus padres, no se han apartado en 2000 años. En 2000 años. Y es lo que estaba diciendo, es una realidad. Porque en estos momentos ustedes aquí en el área donde están, en todos los pueblos aquí alrededor, miren los templos americanos y se van a dar cuenta que los templos americanos están en la peor crisis. Templos hermosísimos, bellísimos, pero completamente vacíos, solo con puros viejitos. ¿Por qué? Váyase a la historia y dice que desde los 80 para acá, los americanos, siempre que se iba a hablar del infierno o de la muerte o del libro del Apocalipsis, de inmediato sacaban a sus niños para que no escucharan. ¿Cuál es el resultado de hoy en día? Las iglesias están completamente vacías. Todos esos niños crecieron sin temor. Todos esos niños anglosajones que eran niños en aquel momento, hoy son jóvenes, crecieron sin temor. No tienen el más mínimo temor de nada. Y por lo tanto,
lamentablemente, triste y catastróficamente, Estados Unidos está cayendo en el mismísimo error de Europa. Europa, quien hace 500 años fue el continente de avivamiento del cristianismo, fue cuna donde hubieron tremendos, grandes hombres de Dios antes de América. Yo voy cada año a Europa a predicar y le contaba al pastor la inmensidad de templos en Europa. Hoy en día son museos, y no hay iglesias grandes. Y en toditita Europa, lo que está salvando un poquito las iglesias son los mismos hispanos y los africanos. Y le decía al pastor que allá no va a hallar iglesia de 500 miembros, jamás, contado, a excepción de Inglaterra. Las iglesitas, una grande iglesia, 150 miembros, es una iglesia mega. Y le dije, entre esos 100, 150 va a encontrar, si acaso, el 10% europeo. El resto o son hispanos o son africanos. Porque el europeo no se está convirtiendo. Porque cometieron el mismo error que los gringuitos cometieron aquí en Estados Unidos, que ahora los gringuitos están cometiendo aquí en Estados Unidos. Y el mismo error, increíblemente, es lo que decía ese periódico, es lo mismo que está pasando con la iglesia evangélica hispana. No lo digo yo. En el 2021, el Instituto de Antropología de los Estados Unidos sacó un artículo que llamó la atención e inmediatamente lo compartí, donde decía el Instituto de Antropología que del 100% de las iglesias evangélicas global, o sea que no está hablando de Estados Unidos, está hablando mundial, global, dijo el artículo, el 90% de sus pastores, no está hablando de la iglesia, dijo, el 90% de sus pastores se niegan a predicar de que Cristo viene, se niegan a hablar del libro del Apocalipsis y se niegan a hablar del infierno. 90%. ¿Quiere usted verificar si eso es cierto? Pregúntele al pastor Guevara. Pregúntele al hermano que era un líder de una de sus iglesias donde él viene a 3 horas. Cómo su propio pastor, por haber predicado un tema del Apocalipsis, de inmediato lo bajó del púlpito y le quitó todos los privilegios y le dijo: no quiero que vuelvas a predicar del Apocalipsis, porque eso lo que hace es producir miedo. O sea que Dios se equivocó con el libro Apocalipsis. O sea que Jesús se equivocó cuando habló del fin del mundo. ¿Cuál es la crisis que está pasando la misma iglesia hispana en este momento? Ha caído en un espíritu de apostasía sin precedentes. Sin precedentes. En este momento hay múltiples de iglesias evangélicas que no se diferencia entre un evangélico y un inconverso. Son iguales. No hay un impacto, no hay un cambio en su vida, porque se ha dejado de hablar. A la iglesia, yo dije una vez en uno de los congresos de pastores, yo dije: a la iglesia no venimos porque somos importantes. A la iglesia no venimos porque Dios nos necesita. A la iglesia venimos porque necesitamos a Dios. A la iglesia venimos para ser confrontados con la palabra. Que Dios nos toque, que Dios nos desafíe. Es la razón por la cual venimos a la iglesia.
Y esta es la crisis que está pasando en este momento. Nunca antes habíamos estado tan cerca de la inminente venida de Cristo Jesús como lo estamos hoy. Nunca antes habíamos visto tanta violencia como la estamos viendo hoy. Nunca antes habíamos visto tanto suicidio como lo estamos viendo hoy. Los suicidios documentados por History Channel van desde niños de 9 años hasta personas de 80 años. Eso no se había visto en escala grandísima en estos momentos. ¿Por qué? Porque se ha perdido el mensaje a la gente. Y es bueno que de vez en cuando en la iglesia se nos hable acerca de la eternidad. La Biblia dice que un día todititito, ya lo dije al comienzo, vamos a tener que partir. Pero sabía que toda esa gente, todititito, los seres humanos que han muerto, un día van a resucitar. Daniel lo describe de una sola palabra: unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Es decir, un día todos van a resucitar, buenos y malos. Ya en la teología, la resurrección se aplica en 2 etapas, ya en la teología. Lo que Pablo llama dichosos los que tengan parte en la primera resurrección, porque en la segunda ya no hay oportunidad. La primera resurrección se reconoce para todititos aquellos que van a resucitar en el arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento de la iglesia, y los mártires de Jesús que van a morir, que generalmente lo explicamos en este libro, esos gentiles que van a ser salvos no necesariamente son los evangélicos que se quedan, sino que serán mayoritariamente árabes. Porque de acuerdo, y lo explicamos en Isaías, los árabes están en la promesa de Dios. Y hasta hoy en día los árabes todavía esperan al Mesías igual que los judíos. Y los árabes también son hijos de Abraham. Y Apocalipsis dice que en la gran tribulación se van a convertir multitudes de gentiles, pero van a pagar con su propia vida. Es decir, van a ser decapitados, es lo que dice. La única religión en la actualidad que sacrifica a cualquiera que se convierte a Cristo es el Islam. Pero también es el único movimiento en el mundo conocido como el Islam que para los islamitas morir como mártir es un honor y es un privilegio. Y eso que mueren por un falso Dios. Imagínense en la gran tribulación cuando ellos descubran que el verdadero Mesías se llama Yeshua Nazareno, Jesús. Para ellos será un honor y un privilegio. Si ahora mueren por un falso Dios, cuánto más cuando ellos conozcan que el verdadero Mesías se llama Jesús. Para ellos será un honor morir. Van a morir decapitados. Pero en la gloriosa segunda venida ya se termina lo que se llama esa primera etapa de la primera resurrección. Los primeros en el arrebatamiento, todos los muertos en Cristo, dice Pablo, y se termina con los mártires de la gran tribulación. Eso es lo que se llama la primera resurrección. Es decir, en la primera resurrección van a resucitar toditos los justos que han muerto. Desde el primer justo. La Biblia llama al primero de todos los seres humanos como el primer justo. Se le llama Abel. Pero tampoco podemos dejar por fuera a Adán y a Eva. No existe un solo pasaje en la Biblia que diga que Adán y Eva fueron condenados. De hecho, ¿quién fue el que le enseñó a Abel que tenía que ofrecer un sacrificio?
y al mismo Caín. Así que creemos, porque no hay un pasaje que diga que ellos se fueron a la eternidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. Así que creemos que en esa primera resurrección va a resucitar desde Adán, Eva, Abel, hasta el último de los convertidos en Cristo Jesús antes del rapto que murieron. Y luego los mártires de la gran tribulación. Ahora bien, el que no resucita, el evangélico, digamos así la mejor palabra, el evangélico que no resucita en la primera resurrección, quiere decir que no fue salvo, pero sí va a resucitar. Pero lo que leímos aquí, el día del juicio final. Pablo, la Biblia dice que los que resucitan en la segunda resurrección ya no tendrán oportunidad. Entonces, ¿por qué los libros que leímos allí todos? Vamos a explicar a continuación. Ahora, entonces, hablemos de un minuto después de la muerte. Hace muchos años yo hice un estudio que el hermano lo tiene todavía. Se llamó El Juicio Final. Tiene más de 25 años que lo hice. Nunca lo he podido hacer como salió ese mensaje. Se duplicó, se multiplicó, a tal manera que Discovery dice que hasta en chino lo duplicaron, ese mensaje. No lo he podido hacer como me quedó allí, no lo he podido. O sea, se notó que fue bajo la unción del Espíritu Santo ese mensaje. Es el que más alma nos ha traído en los hogares. Y allí estoy hablando del día del juicio final. Y comienzo hablando de no historia, sino que uso un ejemplo de dos jóvenes. Le vamos a poner nombre en este momento, nombre ficticio. Vamos a ponerle nombre así. Uno se llama Carlos y el otro se llama Andrés. Carlos es un joven que ese sábado, así vamos a tocarlo esta noche, que ese sábado se va para una disco a vivir la vida loca ese sábado. Andrés es un joven cristiano que ese sábado se va para una vigilia. A eso de las 12 y resto de la noche, Andrés sale de la vigilia en su carrito rumbo a su casa. Y a esa misma hora, Carlos sale de la disco completamente encendido por el licor y las cosas. Y también sale en su carro. Y como Carlos viene completamente drogado o alcohólico, viene manejando a alta velocidad. Y en la alta velocidad se sale de la vía y de frente viene Carlos y se estrella con el carro de Carlos. Al estrellarse, de inmediato viene el 911 para atender a las personas allí. En ese instante, Carlos ve que sale de su cuerpo, y observa a los paramédicos que están tratando de salvarlo. La última palabra que Carlos quiere escuchar de los paramédicos es: está muerto. ¿Quién viene después de eso? ¿Quién va a aparecer después de eso? Por el otro lado, Andrés también sale de su cuerpo. Y Andrés puede ver a los paramédicos.
Y también Andrés escucha la palabra de los médicos, paramédicos. Está muerto. Y en ese momento, ellos fuera de su cuerpo, alguien va a venir para llevarlos a la eternidad. Porque no es cierto, como dicen los testigos de Jehová e inclusive adventistas, de que la persona al morir queda inerte y que su alma está dormida y que queda allí en el sepulcro dormida. El problema es que no todos los seres humanos han tenido el privilegio de ser enterrados en un sepulcro. Algunos han muerto en el mar y nunca se encontró su cuerpo. Otros han sido incinerados. No olvide que el catolicismo romano, la Iglesia Católica, asesinó en los famosos 500 años de Inquisición, asesinó 60 millones de evangélicos. Y la mayor parte de esos asesinatos que hizo la Iglesia Católica los quemó en público. Así que sus cenizas quedaron regadas. Así que, ¿dónde queda la respuesta a los testigos de que está en el sepulcro el alma? ¿Y qué de los que murieron incinerados? ¿O en el mar? ¿O en la selva? ¿Cuál es la respuesta de esto? Todos los seres humanos somos triuno: espíritu, alma y cuerpo. De los tres, dos son eternales. El espíritu dice que Dios lo dio directamente al cielo, y dice que al morir el espíritu, dice Pablo, vuelve a Dios, porque ese espíritu, a quien ustedes lo conocen como conciencia, es el que el día del juicio es el que te va a juzgar. Tu espíritu, tu conciencia. Así que al decir que ese espíritu, quiere decir que las paredes no lo detienen, la dimensión del tiempo no lo detiene. La segunda del ser humano es el alma. Y dice que nefes en hebreo, y dice que Dios creó un alma viviente. Esa es la traducción en español. Pero en hebreo la palabra nefes va más allá. La traducción que se da en hebreo en la palabra nefes es: y creó Dios un alma inmortal. Al ser inmortal es igual que el espíritu, no lo divide en las paredes. Y el único que es mortal es el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo fue creado de aquí de la tierra. Y dice que Dios tomó barro en sus manos y creó el cuerpo. Y en este cuerpo hace vivir tu alma y tu espíritu. Del único que Dios dijo de los tres, dijo: del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, el cuerpo. Pero ¿qué del alma? Ya dijimos que el espíritu va a Dios. ¿Qué de tu alma? Lo más grande de la promesa de Dios es que Dios ha prometido que a los justos, a los que en Él creen, no solamente va a resucitar su cuerpo. Recuerdo un canto que se cantaba antes que decía: del polvo de donde eres, de allí te recogerá. Entonces, Dios tiene el poder para volver a levantar tu cuerpo de donde sea. Como lo va a suceder también con los que mueren sin Cristo. Lo leyó allí. Dice: y el mar entregó los muertos que habían en ellos. Y el infierno, que es un principado de demonios. Y la muerte, que es un principado de demonios. Y si no, pregúntele a los narcotraficantes de México, que adoran al mismísimo demonio de la muerte. Y hasta le tienen un altar. Y hay mexicanos aquí. Yo no sé si los han visto aquí, pero allá en el valle donde yo vivo, en McAllen, Texas, hay carros, montones de carros de mexicanos ahí con orgullo detrás de su carro.
Que yo digo, qué vergüenza que nuestros evangélicos no tienen calcomanías en sus carros cristianos como Cristo vive, Cristo salva. Pero los mexicanos inconversos sí ponen calcomanía del demonio de la muerte en sus carros. O sea que la muerte es un principado de demonio. ¿Qué quiere decir principado? La muerte no es un solo, es un príncipe, por supuesto. En nuestro canal de Masterclass, que es la parte más profunda donde tocamos en este momento en Apocalipsis, porque ya lo hacemos en una vista científica profunda, mostramos que el ángel de la muerte es un principado. ¿Qué quiere decir principado? Que detrás de él hay una multitud de seres angelicales caídos que se le llaman ángeles de la muerte. Todas esas multitudes de demonios están a las órdenes de ese príncipe caído que se llama muerte o Hades. Es por eso que vimos ahí, dice, y el Hades también fue enviado al pozo del abismo. Eso quiere decir entonces que al morir el ser humano hay seres. Una vez que se declara oficialmente que tu cuerpo está muerto, hay quien va a reclamar ese cuerpo. Antes de entrar en algunos pasajes aquí de la Biblia, viene hace unos años, en 2012, yo fui a Oaxaca, México, y el avión llegaba en la noche y fueron a recogerme los pastores, y entre ellos iba un cantante muy famoso. En aquel entonces estaba, pero como calentura, los famosos encuentros que, por cierto, hasta hoy en día, toda esta zona de aquí, de Charlotte para acá, hasta hoy en día no se recupera las iglesias. Multitud de pastores de aquí todavía, desgraciadamente, vienen acarreando esa maldición. Los famosos encuentros, que es una práctica de cristianismo con satanismo, una mezcla en los famosos encuentros. Y este cantante, la razón que él vino es porque él quería compartirme esa noche. Fuimos allí, fuimos al hotel, fuimos a comer, y él me dijo, Mano Polaine, la razón que yo vine es porque yo quería compartir con usted esto. Me dijo, yo era popularmente, me dice, hasta aquí el 2012, popularmente reconocido como el cantante de los encuentristas. Y me dijo, y era el cantante predilecto de la iglesia de Cash Luna. Y me dijo, y me iba súper bien, me dijo, económicamente súper bien. Pero una noche me dijo, a las 2 de la mañana, yo tuve un infarto, pero un infarto severo. Dijo, mi esposa se dio cuenta que yo estaba en un infarto severo y de inmediato llamó a emergencia, dijo, para llevarme al hospital. Lo que yo les voy a compartir, me dijo, es mi experiencia. Me dijo, yo vi en ese momento cuando me llevaban, porque yo estaba fuera de mi cuerpo. Y yo fui cuando llegamos a emergencia, dijo, y vi a los paramédicos ya poniendo las cosas y todo, dijo, y luchando para volverme a resucitar. Y en ese momento me dijo, aquí es donde quiero llegar por esta imagen que estamos viendo aquí. Y en ese momento me dijo, yo veo, me dijo, a dos seres. Pero los dos seres que yo veo, me dijo, no eran lo que nosotros tenemos ángeles. Eran dos seres eminentemente tenebrosos. Y esos dos seres llegaron y me dijeron, se llegó tu turno. Ahora vas a viajar con nosotros. En ese momento me dijo, usted no tiene idea la desesperación, me dijo. Comenzó a llorar. Y en ese momento dijo que esos dos seres me estaban agarrando, dice,
aparece otro tercer, un ser angelical. Y ese ser angelical aparece y dice: deténganse. El Altísimo le ha dado una segunda oportunidad a él. Suéltenlo. Y de inmediato dijo: esos dos seres tenebrosos me soltaron. Me dijo, en ese momento me dijo que me soltaron. Estaban poniéndome los, ¿cómo le llaman eso en emergencia? Las placas esas eléctricas le ponen. Los choques eléctricos. En ese momento eso me estaban poniendo las placas. Y en ese momento dijo: dale instante, que me están tocando. Y los dos seres que me sueltan y ¡sí! Me vuelvo a meter en mi cuerpo, dijo. Y vuelvo en sí. Y me dijo, hermano Bolaine, me dijo: yo sé que no fue una simple emoción. El ángel me dijo estas palabras: acuérdate, tienes una segunda oportunidad. No la desperdicies, me dijo esas palabras. Me dijo, no, a partir de aquel momento dije que no volvería a participar en los encuentros. Me dijo, como él sabe que yo vivo en McAllen, me dijo, yo era el cantante favorito en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Era el cantante favorito, allí me llenaban hasta el estadio, dijo, y todo, los encuentristas en Reynosa, me dijo. Pero después que yo dije que no más, los encuentristas, dijo, me cerraron las puertas. Y ya no me invitan a cantar con ellos, esas iglesias, me dijo. Pero no solo eso, me dijo. El señor Carlos Luna me mandó una nota diciendo que nunca más volvería a cantar aquí. Y me dijo, no me importa que me cierren la puerta a ellos, me dijo. No me importa, porque yo tengo una segunda oportunidad y no la voy a desperdiciar. Voy a cantar en las iglesias que aman a Jesús, que predican de su venida, me dijo. Porque yo sé que existe vida después de la muerte, me dijo, porque yo la viví. La Biblia dice que está determinado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio final. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, una vez que se muera no hay posibilidad. Lo que sucedió con este cantante es algo que posiblemente muchos han tenido. Pero ya una vez que tu cuerpo ya ha sido enterrado, ya no hay más. Es decir, no hay purgatorio, que el cura venga con la misa o que venga en el famoso novenario y que te saquen del purgatorio. No existe un lugar intermedio después de la muerte. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio final. O sea, no hay purgatorio, no hay lugar intermedio. Si moriste con Cristo, te fuiste con Cristo. Si moriste sin Cristo, el juicio final será inevitable. Veamos, la Biblia dice, ya lo vamos a ver el pasaje, que cuando un justo muere o cuando un ser humano muere, su nombre, eso es lo más correcto. Cuando un ser humano muere, su nombre es mencionado arriba en el cielo. Y al mencionar ese nombre, es con una pregunta. Lo más probable es que así sea. Es que en ese momento se presenta un ser angelical ante el trono. Y dice, el señor fulano de tal
ha muerto. ¿Lo conoce, Señor? Y la pregunta es nada menos y nada más que a Jesús. Que por cierto, eso es otro tema importante, porque en las redes sociales ahorita ciertos movimientos están negando la deidad de Jesús, y eso es peligrosísimo, incluyendo ciertos grupos que se autodenominan mesiánicos. ¿Qué quiere decir? Gente que quiere ser judía pero que no son judíos. Y no estoy en contra si alguien quiere ser mesiánico y quiere dar la kippah y quiere practicar el Shabbat. No estoy en contra. Si lo quiere hacer, que lo haga, siempre y cuando no niegue la doctrina. En el momento que niega el principio doctrinal, ahí está el problema. Y muchos de estos grupos que se dicen mesiánicos, que los hay aquí también en Charlotte, el gran problema es que están negando la deidad de Jesús. Y recuerde, el que niega a Jesús, él también lo negará. Y entonces en ese momento vamos a leer esta palabra. Mire la imagen y vamos a leer este pasaje de la Biblia. Quiero que lo lean en voz alta, los que puedan. ¿Listo? Por eso quería que todos estuvieran aquí de este lado. Léanlo. 1, 2, 3. Léanlo. Nótese este pasaje. A veces rabinos amigos míos siempre me han cuestionado y les he tenido que dar la razón con nuestras traducciones de nuestra Biblia en inglés y en hebreo. Y los rabinos siempre me dicen: ¿por qué Sociedades Bíblicas no quiso traducir la totalidad y elimina algunas palabras? Y una vez yo se la llevé a uno de los altos funcionarios de Sociedades Bíblicas y le dije: ¿por qué ustedes? Y la respuesta que me dieron ellos: Antonio, entiéndenos, tanto el idioma español como el idioma inglés son dos idiomas muy sensibles. Si nosotros traducimos con crudeza como está la palabra, eso va a dar un impacto en la gente que habla español o que habla inglés. Entonces me dijo: por eso es que evitamos no traducirlo crudamente, sino que buscamos palabritas más light. Yo le dije: ese es el error, porque Dios no se anda por las ramas. Dios dice las cosas como son. Y aquí hubo una de esas. Aquí voy a volver a decir: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. ¿Y sabe cuál es la parte que eliminaron ellos? El día de su muerte. Decidieron que mejor no ponían esa palabra para no asustar a la gente. Pero en el original, en el griego, Mateo, porque recuerde que Mateo está escrito en hebreo. En el original en hebreo dice: yo también, y al que me negare delante de los hombres, yo también le negaré a él el día de su muerte. Que es ese momento que estamos hablando, cuando sale de su cuerpo. Así que en ese momento, cuando el ser humano muere, volvamos de nuevo a Carlos y Andrés. ¿Se acuerdan de la historia que les estoy contando? En ese momento Carlos sale de su cuerpo. La última palabra que quiere escuchar el joven Carlos, que viene de la disco, es: está muerto. Y en ese momento los paramédicos, después de darle los choques eléctricos, finalmente los paramédicos dicen: está muerto. En ese momento Carlos recibe visitantes, como nos contó el cantante.
Se les conoce como los mensajeros de la muerte o los ángeles de la muerte. Su misión, llevar esa alma. ¿A dónde? A dormir en el sepulcro, como dicen los testigos de Jehová. Bueno, ¿y si murió quemado? Aparte, el alma es como el espíritu, no puede dormir nada porque es eterno, traspasa las dimensiones. La Biblia dice que todos los que mueren sin Dios, sin fe y sin esperanza van al Hades. Y aunque están en el infierno, todavía no han sido condenados. ¿Por qué? Porque nadie, hasta hoy en día, nuestra justicia aquí es parecida. Claro, es corrupta, por supuesto. La justicia. Si en Estados Unidos hay corrupción en la justicia, imagínense lo que es caer en manos de la justicia de México hasta Argentina. Y es peor todavía. Yo siempre he dicho, ¿cuántos miles de inocentes desde México hasta Argentina han sido condenados? Inocentes, simplemente porque no tienen dinero para sobornar al juez. Y sencillamente los de dinero han condenado a un inocente. Y han destruido tantas miles de almas, niños y todo. ¿Cuántas miles de personas en las cárceles desde México hasta Argentina? ¿Cuántos inocentes están condenados a una cárcel? Simplemente porque no tienen dinero para sobornar a un juez. Si en el mismo Estados Unidos, sobre todo, una de las cosas más espeluznantes que está pasando este año, y que eso nos da ya la idea cómo ya se está preparando el gobierno de la bestia anticristo, es que en este momento en nuestra misma nación se están quebrantando los derechos de justicia. Como pasó hace 4 días, o hace unos días aquí ahorita, de un inmigrante agrícola. Llegaron los de ahí y estaba en el techo y en su susto cayó. En ese momento está entre la vida y la muerte. Para él no hay justicia. Sin embargo, Dios es justo. ¿Pero por qué quiero mencionar esto? Porque hay muchos ahorita en las cárceles que, a pesar que ya están en la cárcel, todavía no han sido sentenciados, sino que están esperando una sentencia en su cárcel. Es igual, toditititititito los que murieron sin Cristo están en el infierno, pero todavía no han sido sentenciados. ¿Por qué? Porque Dios a nadie va a condenar sin antes recibir las razones por las cuales, ¿se acuerda lo que leímos? Y los libros fueron abiertos y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en ese libro. Y eso es tu conciencia. Ella registra todo. Así que haber sido importante en aquel momento cuando el nombre de Carlos se menciona en el cielo. Carlos tal. Y se voltea el ángel a Jesús en el trono y le dice: ¿lo conoce, Señor? Y Jesús dijo: y el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré. Y diré: no lo conozco. Al decir esa palabra, Dios no lo conoce. Esa alma es llevada a lo que podríamos llamar este día a un lugar sin Dios, sin fe y sin esperanza. Por el otro lado se menciona el nombre de Andrés, el joven que venía de la vigilia.
Andrés, fulano de tal. El ángel se voltea y le dice a Jesús: ¿lo conoce, Señor? Y él dijo: sí. Él me confesó, él me alababa y hasta venía de una vigilia. Entonces el ángel le va a decir a Andrés: vení, bendito de mi Padre, al reino preparado para los vencedores. Dicen a veces nuestros viejos de antes, que por cierto hay otro tema. Quiero volver aquí a esta imagen. Por cierto, hay otro tema que se los recomiendo a ustedes. Está en nuestro canal de YouTube, Antonio Bolaño Oficial. Se llama Invitados al Cielo, que fue el que tocó a Carmen Salinas, y que creo que alguna vez di el testimonio aquí, como Carmen Salinas nos invitó a mi esposa y a su servidor para que fuéramos exclusivamente a su casa, y allí en su casa llenó aquella sala de puro amigos de la farándula de ella, porque ella quería que yo le predicara a todos sus amigos de la farándula. Y una vez di el testimonio cuando fui Lisa y yo, que fuimos mi esposa, y también di el testimonio de cómo este señor Joan Sebastián, él no pudo ir, pero mandó a su equipo, su carro y su propia gente para que nos atendiera a nosotros. Así que Carmen me lo puso por teléfono, porque ya Joan Sebastián estaba en su momento de morir. Y allí recibí la sorpresa yo, cuando Joan Sebastián me dijo que él ya se había convertido. Así me lo dijo él. Pero Antonio, me dijo, caí en una iglesia que practica los encuentros. ¿Por qué me lo dijo? Porque alguien le regaló también el G12 a él. Él me lo dijo. Y me dijo, en esa iglesia encuentrista, me dijo Joan Sebastián, nunca me predicaron de eternidad ni de salvación, sino como sabían que era famoso, comenzaron a sacarme dinero. Y me dijo, él allí por teléfono, me dijo, me explotaron tanto, me dijo, que me decepcioné y no volví a la iglesia, me dijo. Y allí fue cuando comencé a ministrarle a Joan, y le dije: Joan, olvídate de eso, solo quiero que repitas la oración de salvación. La recibió, le di la gracia por la bondad que él tuvo en mandarnos a traer al aeropuerto y su equipo. Y después que hiciera la oración de fe, oré por él. Y a las 2 semanas después de eso, él pasó a la eternidad. ¿Se salvó o no? Eso ya no me toca a mí. Eso solo está en Dios. La Biblia dice que el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré. ¿Por qué esta imagen? Nuestros viejos de antes decían, ¿se acuerdan los viejitos que tocan ese tema de invitados al cielo? Que donde estoy diciendo que cuando lleguemos al cielo vamos a encontrar sorpresa en ese tema. Porque a gente que nosotros creíamos que están en el infierno, lo vamos a encontrar en el cielo. Y a personas que nosotros creíamos que están en el cielo, no van a estar en el cielo. Y allí estoy hablando de nuestros viejitos abuelitos. Aquella abuelita, aquella bisabuela que nunca escuchó el evangelio. Es decir, nunca recibió a Jesús, no porque no quiso, sino porque desgraciadamente en nuestros países los curas malvados le negaban hablarle de Jesús. Pero a pesar que nunca escucharon el evangelio, esos viejitos, esos bisabuelos suyos y todo, a pesar que nunca escucharon el evangelio, en su inocencia ellos amaban a Dios y eran eternamente moralistas. ¿Se acuerdan ustedes? La moral que algunos de los viejos que estamos aquí todavía tenemos fue herencia de esos viejos que nos enseñaron esa moral. ¿Y qué digo en el tema allí? Hasta doy el texto en ese Invitados al Cielo. Dice Pablo que los que sin ley murieron, sin ley serán juzgados, porque nuestro Dios es justo.
Esos viejitos de antes decían, recuerdan aquí los viejos que están ahí, los que estamos aquí, decían que cuando el cielo estaba encapotado, así salía el arco iris, se miraba algo así que algunas veces les toca a ustedes en invierno. Decían eso, alguien, un justo murió y por eso el cielo está así, ¿cómo se dice? Con el arco iris se ve bonito y todo eso, porque un ángel lleva a un justo que acaba de morir. La Biblia dice que cuando los justos mueren, el ángel de Jehová, ¿sabía usted? Y está comprobado bíblicamente que cuando alguien se convierte de corazón a corazón, a partir de ese momento un ángel es enviado a cuidar tu vida. Y la misión de ese ángel termina el día que tú pasas con el Señor. Ese ángel te escolta. Te escolta. Si ustedes conocieran nuestro canal de YouTube Antonio Bolaños Oficial, donde estamos hablando en Masterclass, ¿por qué tiene que ir un ángel? Se darán cuenta allí que en el segundo cielo hay seres angelicales demoníacos. Y ahora entiende por qué tenemos que ser escoltados por un ángel. Así que al morir, la Biblia dice que los muertos en Cristo son escoltados. Eso de que bajó a las partes más bajas, también subió a las partes más altas y llegó consigo las almas que estaban esperando. Así que al morir con Cristo, esa persona es escoltada por un ángel, como digo, en el día del juicio final, a un lugar que se llama el paraíso celestial, que quiere decir lugar de eterno descanso sin interrupciones. ¿Qué quiere decir sin interrupciones? Les voy a preguntar a ustedes, ¿ustedes creen que la Virgen María está en el cielo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, ¿los puede escuchar María a ustedes? No, porque allí en el estudio explico el origen de la palabra paraíso. Quiere decir lugar de eterno descanso sin interrupciones. ¿Qué quiere decir? Que nadie los puede interrumpir. Ahora imagínense ustedes un montón de millones de mexicanos inconversos, borrachos. No van a dejar dormir a la pobre María. No. María, Pedro, Juan, todos ellos están en el cielo, pero están en un lugar de eterno descanso, donde nadie los puede interrumpir. ¿Y por qué? Pablo dice en el tema del arrebatamiento, dice y traerá Jesús con él, y traerá Jesús con él a los que durmieron en Cristo. Esas almas van a venir con Jesús hasta las nubes. ¿Para qué? Para cumplir la promesa del Señor, la resurrección de sus cuerpos. Y recibirán sus cuerpos en forma angelical, porque Dios ha prometido salvar espíritu, alma y cuerpo. Qué lindo que es la promesa de Dios. Así es que entonces tenemos esa parte ya. Pablo dice que de todititititita palabra ociosa, de toda palabra ociosa que hablemos sobre la tierra, de ella daremos cuenta el día del juicio final, porque todo queda escrito. ¿Dónde? Lo leímos allá al final. Y fueron juzgados por todas las cosas que estaban escritas. Nuestros viejos rabinos, los judíos, nuestros viejos rabinos dicen: ten cuidado, hijo, porque hay un libro, así lo dicen los rabinos, hay un libro donde todo lo que tú haces se está anotando. Es tu libro personal. Y el día del juicio, dicen los rabinos, se te va a leer. Ahí es lo que está citando aquí. Y es lo que dice: pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio. El juicio. Pues por tus palabras será justificada. Porque va a decir: Señor, Señor, es que Señor, a mí nadie me habló del evangelio. ¡Pum! Su espíritu le va a decir: acuérdate. ¿Cómo es que se llama, mi hermano, usted? Acuérdate que José te habló, te testificó. ¿Y qué hiciste tú? Le echaste un vaso de agua en la cara. Y le va a mostrar como en televisión. Allí.
Y va a aparecer Guillermo Maldonado ahí. Pero Señor, yo hasta eché fuera demonios y todo. Le va a decir, sí, pero acuérdate que tú te volviste más soberbio que el diablo. Hasta con guardaespaldas andaba. Tú nunca me diste la gloria a mí. Todo está escrito. Todo está escrito allí. De todo daremos cuenta el día del juicio. No tenemos que ponerle más. Aunque en esta parte imagen yo la utilizo en el tema que está allí, Invitados al Cielo, en nuestro canal, porque que es lo que le tocó a Carmen Salinas, donde estoy diciendo, recordaremos nuestros familiares allá en el cielo. Y después lo de la respuesta, ¿y qué de los que no están en el cielo? Y en el tema de hoy, y uso esa imagen, ¿por qué Jesús está escribiendo en el polvo? Cuando están acusando a una mujer y Jesús está escribiendo, dice, en el polvo de la tierra. Algunos dicen Jesús estaba escudriñando el corazón de todos los que estaban acusando a la mujer. Y luego Jesús se levanta y dice, el que de ustedes se encuentre sin pecado, tire la primera piedra. Y el que estaba delante con la piedra grandota, se ve bien que todos los demás sabían, y algunos le tenían sus cositas escondidas. Y mejor se fue calladito. Y al final nadie apedrea a la mujer. Aquí nos da una idea de que Dios escribe todas nuestras cosas. Al vencedor, el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Mire qué lindo esto. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire la palabra, y no borraré tu nombre. ¿Qué quiere decir? Porque una vez se entrevistaron a un señor que se llama Armando Alducin y le preguntó, yo vi la entrevista del periodista y le dice, ¿y los evangélicos se pueden poner la marca de la bestia? Yo lo vi, fue de Telemundo, y le dice él, oh sí, los evangélicos también se pueden poner la marca de la bestia. Y le dijo el periodista, ¿estás seguro de lo que está diciendo? Y dijo, sí, porque una vez salvo, siempre salvo. ¿Es cierto eso? O es decir, que una vez que tú confiesas a Jesús, no importa, de ahí en adelante puedes seguir bebiendo y haciendo todo lo que te da la gana. ¿Puedes seguir haciendo eso, sí o no? Pero si ya eres salvo. Ahora, si Dios dice, y no borraré, quiere decir que tu nombre, sí, en el momento que aceptas a Jesús, tu nombre es puesto en el libro de la vida. Ahora, yo explico en el día del juicio final cómo es que va a funcionar eso. Porque alguien me dijo una vez en una clase de teología en la universidad, y me dijo, pero profesor, me dijo allí, pero entonces me dijo, algunos serían chorros del libro, me dijo, saliéndose y volviéndose, saliéndose y volviéndose, saliéndose y volviendo, porque hay muchos que se reconcilian cada 8 días. Le dije, mira, esto es justicia. Una vez que la persona acepta a Jesús, su nombre está escrito y no se borra hasta el día de su muerte. El día de su muerte se va a borrar de acuerdo a sus obras. Si permaneció fiel, su nombre permanece fiel. Pero si no, su nombre ¿es qué? Borrado. Es por eso el famoso dicho, ¿se puede perder la salvación? No, la salvación no se pierde. El que se puede perder es usted. ¿Por qué? Porque la salvación siempre va a estar dispuesta. Pero tú decides si permaneces o no permaneces.
O sea que al final, otro tema que tengo en el canal de YouTube sobre el infierno, estoy diciendo que al final Dios no manda a nadie al infierno. Es la persona por su propia voluntad quien decide irse. Porque Dios abre la puerta y te dice: venid a mí. Usted decide si entra o no entra. Así que al final no fue Dios quien te mandó, sino que fuiste tú misma. Termino así, aquí. Vamos aquí a los vencedores. Sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por mano, eterna en los cielos. Ahí está hablando de las almas que están en Cristo. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pues no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Pero el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado el espíritu de garantía. Es decir, Él nos ha dado la promesa, Él, que si morimos en Él, tendremos vida eterna en Él. Es la promesa de Él. Y vamos a ir terminando en esto para después preparar la palabra. El día del juicio final, ese día en que habrá el tribunal de Cristo, ese día los que no resucitaron en el arrebatamiento es porque no fueron salvos. Pero ellos van a resucitar. Y van a comparecer ante el gran trono de Dios. Allí vamos a tener a Carlos Teisel Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Y posiblemente Carlos Teisel Russell va a decir: Señor, dame una oportunidad de ir a predicar a mis seguidores que me equivoqué. Pero ya no habrá chance. Posiblemente allí vamos a ver a la famosa profeta que los adventistas creen más en ella que en Jesús, Elena de White. Y va a decir: Señor, perdóname porque yo enseñé que no existe el infierno, pero ahora yo mismo he estado en el infierno. Ya no hay oportunidad. Allí va a estar Caín, el primer asesino de la historia, hasta el último de los pecadores que murieron sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y van a comparecer. Volvámoslo a leer. Para los que llegaron de último, volvámoslo a leer. Y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Nótese. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, todititititito, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. ¿Y cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Nótese. Y el mar entregó los muertos que habían en él. ¿Cuáles son esos muertos? Los cuerpos que desaparecieron en el mar. Igual que el polvo, no importa si fue incinerado o enterrado y se hizo polvo, el polvo entregará los muertos que hay en él, los cuerpos. Dice que habían en él, y la muerte, es de lo que hablé al comienzo, el principado de muerte, los demonios, y la muerte y el Hades, los demonios del infierno, van a traer a esos presos para que escuchen su sentencia.
Miren lo que dice aquí. Y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y mire aquí lo que dice. Y la muerte y el Hades, para un momento. La muerte y el Hades, que ya dije que es un principado demonio, no son juzgados. El que me diga aquí por qué no son juzgados, el pastor Juan lo invita a comer. ¿Por qué el principado de muerte y el principado del infierno no son juzgados? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué no son juzgados? ¿Por qué dice? Porque ya fueron juzgados cuando se rebelaron en el cielo. Ya, por eso que jamás, nunca, ni un solo demonio, ni Satanás, el diablo, ya no se pueden arrepentir. Porque ya ellos ya fueron, ya no necesitan un juicio, ese. Ya ellos ya fueron sentenciados, Es por eso que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Y viene la segunda parte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago. Y finaliza, no lo pusimos ahí, pero finaliza, búsquelo usted ahí. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y termina el pasaje. Esta es la muerte segunda. Y ahí termina la historia de la humanidad. Y allí dice que habrá cielos nuevos. Lo explicamos ya en el libro, con todo respeto, en este libro. Todo lo que será a partir de ese momento. Que hoy en día increíblemente nuestros mismísimos científicos nos hablan que todo esto va a haber un cambio. No están equivocados lo que están diciendo. Porque la Biblia dice, y entonces habrá cielos nuevos y tierra nueva. Vamos a prepararnos en estos momentos para ver algunos videos y orar. Esta imagen nos da una idea de esa multitud que estará ese día ante Dios. Y el gran lago de fuego. Yo quiero decirles esta tarde a todos, no se preocupen por sus seres queridos que ya se murieron. Ya no pueden hacer nada. Si se fueron con Cristo, amén. Lo otro, yo no puedo decir nada más. Recuerdo en París, Francia, vino una señora en la iglesia donde estaba ministrando. Ella y su esposo, llorando donde mí, y me dijeron, pastor, y comenzaron a darme una historia catastrófica. Me dijo, mis 3 hijos se han suicidado. Mis 3 hijos se han suicidado. Me dijo, pastor, dígame por favor que mis hijos no están en el infierno. Yo le dije, mire, yo no le puedo responder porque era duro decirle, no es justo. Yo le dije, yo no le puedo responder, pero le puedo decir una palabra. No se preocupen ustedes en este momento por sus hijos que ya están en eternidad. Preocúpense por los que tienen vivo y por ustedes. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Lo de la eternidad después de un minuto de la muerte, eso ya está en las manos de Dios. Y la Biblia ya dice. Así que en esta tarde no se preocupen ustedes por sus seres queridos que ya se fueron. Preocúpense por ustedes y por sus seres queridos que todavía tienen vivo.
Recuerden, no pierden nada recibir a Jesús y vivir para Cristo. Pero sí pueden perder muchísimo el no recibir a Jesús. Así es que no pierdo nada recibiendo a Jesús y adorar a Jesús. Aparte, la vida mala no te va a traer resultados positivos. Y aquí hay gente, hay jóvenes que saben que han tenido malas experiencias y que eso no te trae ni la felicidad ni la seguridad un minuto después de la muerte. Así que es mejor en Cristo, es mejor estar en Cristo y estar adorando a Dios en una iglesia, pero una iglesia que ame a Jesús, una iglesia que crea en toda la palabra, una iglesia que honre a Dios. ¿Sabe una cosa? Y disculpen que utilice este ejemplo. Ahora que estaba sentado aquí viendo al grupo de alabanza, ¿sabía usted que los 4 muchachitos, el del piano, la muchachita que estaba con la guitarra, la muchachita que estaba tocando la batería y el muchachito que está cantando aquí, los 4 somos hijos del pastor? Qué lindo ver él a sus muchachos jóvenes, jovencitos porque son jóvenes, todos ellos sirviendo a Jesús. Y si usted les pregunta a ellos, ¿necesitas droga para ser feliz? No necesitan. Si usted les pregunta a ellos, ¿necesitan andar en un baile, en una discoteca para ser feliz? No necesitan. Sin embargo, como jóvenes son felices. Y hasta pueden estar hasta allí en el McDonald's hasta 1, 2 de la mañana, comiendo alegre con otros cristianos sin necesidad de andar haciendo cosas malas. O sea, sí tienes derecho de tu juventud de salir con otros jovencitos cristianos y hasta comer y hasta reírte y hasta gozarte sin necesidad de hacer cosas malas. Por el otro lado, también los pastores pueden ser responsables ante Dios. Porque Jesús habló de los fariseos, de lo que ponen obstáculos para que las almas no entren al cielo. A veces hay iglesias que le hacen tan imposible la vida a nuestros jóvenes cristianos que lo que hacen es empujarlos para que se vayan al mundo. Porque le ponen tantas reglas que ni ellos mismos pueden cumplir. No pongamos cargas que nosotros no podamos cargar. Y muchos pastores van a ser responsables ante Dios. Porque para ellos Jesús no triunfó en la cruz del Calvario. Para ellos es más importante las famosas cargas que ellos ponen. Y recuerde, no son las, ¿cómo se dice? Las normas que yo le voy a imponer a este joven lo que lo va a cambiar. Puede ser que él o esta joven ande todo así, completamente con las normas, completamente allá, que no uses esto, que no use otro, que no use lo otro, que no use lo otro, todo. Y sin embargo su alma está perdida. Porque ella simplemente está cumpliendo una imposición que le pusieron, pero no le enseñaron que es el Espíritu Santo el que transforma. Es el Espíritu Santo el que cambia la vida. Hay un muchacho que para mí es
es mi héroe de la última iglesia que pastoreé en Costa Rica. Era una iglesia de puros jóvenes universitarios. Pero el grupo con que nació la iglesia de jóvenes, que no le pusimos nombre de iglesia porque la universidad nos dijo no puede llevar el nombre de una iglesia porque ya son seculares. Entonces le pusimos Juventud 2000. Pero el grupo mayoritario que se convirtió para que naciera la iglesia, que fueron 50 de un solo golpe, era porque su líder principal, Luisito Ceja, le decían, al convertirse él, toda su pandilla se convirtió de la universidad. Pero Luisito venía bien mechudo con el pelo hasta acá. Andaba con aretes por todo lado aquí, con montones de aretes. La vestimenta que usaba, ya ustedes se imaginan, todo bien fea. Y ellos se convierten y los recibimos en la iglesia. Y todos los demás jóvenes cambiaron, menos Luisito. Siempre venía todo mechudo con eso y todo. Y recuerdo que un sábado, porque hacíamos los cultos, como eran jovencitos de la universidad, hacíamos los cultos desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. La idea era mandarlos bien cansados para que no se me fueran a meter a una disco. Y entonces, un día viene Luisito y me cita en la oficina y me dice, pastor, necesito hacerle un consejo. Y le digo, ¿qué? Me dijo, es que tengo otra multitud de amigos, me dijo, pero bastante amigos, me dijo, que andan igual que yo, bien mechudos y todo así. Y me dijo, y tengo miedo yo cambiar, me dijo, y perderlos a ellos. Y le dije, no te preocupes, Luisito, tú no tienes que dejar a tus amigos. Cuando yo le dije, se alegró y me dijo, entonces no tengo que dejar a todos mis amigos mundanos que andan así, todos mechudos. No los tienes que dejar, mi hijo. Ellos te van a dejar a ti. Entonces reaccionó. Ellos te van a dejar a ti. Cuando ellos vean, van a ver dos opciones. Cuando ellos vean que tú cambiaste, van a tener dos opciones. O te siguen o te dejan. Y no le dije más. Pasaron otros sábados. Y un sábado, la gran sorpresa. Llega Luisito Cejas, completamente cambiado, mejor vestido que el pastor universitario que tenía allí. Yo andaba con mi camisa enrolladita y todo, y él me llega con corbata, bien cortado su pelo, sin aretes, y me llega bien elegante vestido. Cuando yo veo a Luis completamente transformado, y lo llamo de una vez a la oficina y le digo, Luis, ¿quién te dijo que te cortaras el pelo y que quitaras eso? Y me dijo, pastor, me dijo, gracias por no haberme impuesto usted, porque tal vez hubiera entrado en un capricho. Pero me dijo, la palabra que usted predicaba, la enseñanza que nos dio en el discipulado, esa palabra entraba en mi corazón, me dijo. Y llegó el momento, me dijo, que ya no podía más. Y tomé la decisión, me dije, de cambiar. Si mis amigos me quieren seguir, que me sigan. Y si no, dijo, no importa, porque ahora yo quiero vivir total para Cristo. ¿Quién lo cambió? ¿Quién lo cambió? El Espíritu Santo. La palabra tenemos que darla con amor. La palabra bajo la misericordia. Y el resto lo hará el Espíritu Santo. Porque a veces nosotros somos crueles y despiadados. ¡Ah, te vas al infierno! ¡Tú, hija del diablo! ¡Tú, hijo del diablo! Este momento.
No puedes mandar tú a nadie al infierno. Esa es decisión solo de Dios. Pero sí tienes el derecho de hablarle con amor y con misericordia y darle la palabra, pero con amor. La palabra con amor. Imagínense Jesús cuando el ladrón penitente estaba ahí, porque también la iglesia católica le llama el buen ladrón. No dice la Biblia que era buen ladrón. La Biblia dice que era malhechor, era criminal también allí. Y está allí a la par del Señor, y el Señor le dice, y él se voltea y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús se voltea y le: impío, si eres un criminal, un ladrón, un esto y el otro. ¿Qué hubiera pasado con ese ladrón? No se salva. Un corazón constricto y humillado, dice, no desprecia a Dios. Demos la palabra, prediquemos la palabra, pero sí digámosle al ser humano que existe un cielo y existe un infierno. Y sí digámosle que en el momento de su muerte, si no tiene a Jesús, no hay nada que hacer. Así que mejor tener a Jesús en su corazón. Por favor, yo quiero que miremos este video. Sueñe con eso. ¿Por qué no soñar con esto? Ese día frente al Señor, y el Señor pregunta, el Señor pregunta el nombre de Él, y su nombre es confesado por Jesús. Vamos a ver este video y después vamos a orar. Por favor, muchachos, se me olvidó decirles, pero necesito buen sonido, efecto y todo. Pero en la luz hubo oscuridad. Perseguidos por predicar, todos los discípulos murieron por nuestra causa, excepto uno. Debo vivir mi vida en exilio. Pero Dios, no me habían dicho nada. Ay, santo Dios, ¿qué pasó? Algo. Díganme allí, algo pasó, muchachos, que no me sale la señal. Ven a ayudarme rápidamente. ¿Eras tú o era el otro que me ayudó? La otra vez, rápidamente la pantalla, ¿quién fuera? Había sido usted. No, pero a ver, se me fue la pantalla. Ok, estábamos aquí. Y una de estas me dijo él, era aquel que me había dicho, era este. Vamos acá. ¿Cuál era la otra? A ver, eras tú, mi hijo, el que me había dicho cómo era, rápidamente. Se me fue, Dios mío. ¿Cuándo era aquí? Presentación era. Ahí estamos, ya vamos a ver si vamos a pantalla. Vamos a la pantalla de... Es que está en segunda pantalla. No. Ok, no está apareciendo la otra pantalla. Ok. Duplicar pantalla, si ahí tenemos que ir. ¿A dónde aquí? Aquí abajo, ¿no? No. Ahí.
esto? Esa es la segunda. ¿No aparece nada? No, pero es que no va a aparecer ahí. No, no va a aparecer todavía. Ahora, ahí. No, no creo, no te parece. No, no es que está en aquí, en el sonido. Tenemos que buscar acá. Pantalla, ayúdeme a buscar aquí pantalla rápidamente. Pantallas. Aquí. Aquí. Ahora sí. Ahí vamos. Listo, vamos a ver esto y después vamos a orar. Pero en la luz hubo oscuridad. Perseguidos por predicar, todos los discípulos murieron por nuestra causa, excepto uno. Debo vivir mi vida en exilio, solo. Algún día espero volver a ver a mis amigos, porque están con nuestro Señor. Las personas de hoy te llamaron rey. Creen que eres un Mesías. ¿Quién creen que soy? Tú eres el Hijo de Dios. Tal vez no sea el elegido. Arriesgamos nuestras vidas. ¿Para qué? Nos ha mostrado su poder. Debemos tener fe en él. No deben tener miedo. Confíen en Dios. Confíen en mí todos. Saben el camino que voy a seguir. ¿Y a dónde vas? ¿Cómo saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. El principio y el fin. Señor mío, estaba esperando que llegara la muerte. No habrá más muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni más dolor. Yo voy a renovar todo. Sí. Vendré muy pronto. Que la gracia del Señor esté con todo su pueblo. Amén. Que nadie nos quite el sueño o la esperanza de que un día le volveremos a ver y le miraremos tal como Él es. Y dice que Él enjuagará todas nuestras lágrimas y ya no habrá más llanto ni más dolor. ¿Por qué no soñar con eso? Sobre todo en este año, donde están pasando cosas muy, pero muy feas en todo el mundo. ¿Por qué no poner tu alma en las manos de Jesús? Yo voy a pedirle a todos sin excepción que inclinen su rostro. Lástima que, bueno, vamos. Por favor, inclinen su rostro. Por favor, Jonathan, rápido.
Por favor, incline su rostro. Y allí con tu rostro inclinado, pídele a Jesús que te dé un corazón sensible. Para estar preparado en ese momento en que Él nos llame. En ese momento en que todos tengamos que pasar a la eternidad. Mientras están orando en silencio, si hay alguna persona que ha venido esta tarde, ya sea joven o adulto, hombre o mujer, pero que todavía no es salvo, pero que quisiera pedir perdón al Señor en este momento e invitar a Jesús a su corazón y confesarlo. Para ello le voy a pedir entonces que allí en su banca donde está sentado repitan conmigo en silencio la siguiente oración de perdón y salvación, en la cual vas a invitar a Jesús a tu corazón. A ver, repita conmigo: todo aquel joven, señor o señora, que todavía no es salvo. Repitan a continuación esta oración. Digan así: Señor Jesús, dígalo, en este momento yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y digan esta palabra: acepto en este momento el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Solo los que están repitiendo la oración, nada más. Solo los que están pidiendo perdón, repitan 3 veces esta palabra en silencio, pero repítanlo. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mientras están orando en silencio, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Y quiero depositar en los brazos de mi Señor Jesús la vida de cualquier persona, joven o adulto, que en este momento acaba de pedir perdón, para poderlo bendecir y pedir al Espíritu Santo que me los bendiga. Voy a pedir que si hubo alguien, mientras todos están orando, que si hubo alguien que repitió la oración y pidió perdón, solo levánteme su manito derecha allí en su banca como señal, joven o adulto, como señal que repitió la oración y pidió perdón. Si hubo alguien que lo hizo, que pidió perdón. Si no, amén. ¿Alguien más que pidió perdón? Levanta su manito, porque te quiero bendecir. Y si esta misma noche tienes que pasar a la eternidad, esta misma noche el Señor te confesará frente al ángel que va a recibir tu alma en ese momento fuera de tu cuerpo. ¿Hay alguna persona joven que se ha apartado, que se han alejado de la iglesia, o que han estado haciendo cosas que no agradan a Dios, pero que quisiera reconciliar esta noche, restaurarse? Si lo deseas, también voy a dar la oportunidad. Solo que me levante su manito, porque lo voy a bendecir también. Cualquier joven o adulto que siente que ha ofendido a Dios, pero que quiere renovar su vida, restaurar su vida y pedir al Espíritu Santo que lo vuelva una criatura nueva, solo levanta tu manito como señal. Dios bendiga a los que han levantado su manito. Voy a pedir que se pongan de pie, sí, toda la iglesia. Pónganse de pie.
Pastor Guevara, voy a pedir que me escolte al joven, me lo traiga para bendecirlo. Y si hay alguna familia de verdad que se ha enfriado, que no están yendo a ninguna iglesia, pero que quisiera renovar sus votos con el Señor, sacudirse del polvo del anticristo, o si van a una iglesia demasiado light, que al pastor le ofende hablar de la venida de Cristo, quiere decir que esa iglesia está en desgracia. Entonces pasa aquí al altar en señal de decir: ¿sabe qué? Yo me sacudo del polvo del anticristo, yo no quiero quedarme. Vengan aquí al altar, cualquier familia que quiera pasar al altar, en señal de restauración. Recuerde, la palabra de Dios dice: dichosos los que reconocen su necesidad, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El peor error es cuando no queremos reconocer y llega la muerte de repente, se terminó la oportunidad. Voy a pedir al pueblo que tienda sus manos, vamos a bendecir. Amante Dios, Pastor Guevara, bendiga a este joven. Te pido que bendigas, mientras voy a pedir familia aquí que bendigan a mis hermanos que han venido desde 3 horas, esta familia manejando. Padre, te pido que bendigas la vida de tu siervo, su esposa y su niña, Señor, que es servidora tuya. Y que tú, Padre, si no encuentran una iglesia sana allá, entonces tú vas a buscar cómo bendecirlos, Señor, de una o de otra manera a ellos. Pero en el nombre de Jesús pongo esta familia en tus manos. Asimismo, Señor, bendigo la vida de este joven que ha venido al altar y lo deposito en tus manos. Es tuyo, Señor, porque tú lo compraste en la cruz de Calvario. Y desde hoy el nombre de él está escrito en el libro de la vida, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracia. Pero ahora voy a pedir que se sienten un momentito. Pastor, voy a pedir que me traigan todos los niños, porque quiero que estén con los papás para el video que vamos a ver. Lamentablemente, no sé, ojalá que no nos falle. El problema es que cuando usamos Bluetooth a veces